¿Y si te dijera que durante siglos te ocultaron el verdadero rostro de Dios? ¿Qué pasa si la imagen que te enseñaron no es más que una construcción manipulada? Lo que la Iglesia Católica no quiere que descubras podría cambiar tu fe para siempre. Esto no es solo una teoría, es una realidad que abarca siglos de silencio, poder y control espiritual. Desde los primeros concilios, a través de los papas y los dogmas impuestos, una verdad ha sido deliberadamente sofocada. El verdadero carácter de Dios, un Dios de cercanía, libertad, verdad y amor incondicional, ha sido reemplazado por una figura moldeada para servir a los intereses humanos y religiosos. Y tú, que creciste escuchando acerca de este Dios distante, severo e inaccesible, quizás nunca te hayas detenido a preguntarte, ¿conozco realmente al Dios verdadero? La Iglesia Católica, con toda su estructura, sus rituales, sus imágenes, sus doctrinas y sus siglos de autoridad, siempre ha sido vista como el único puente entre Dios y el hombre. Pero, ¿este puente nos ha llevado a la verdad o nos ha alejado de ella? ¿Por qué se ocultaron tantos textos bíblicos? ¿Por qué los evangelios fueron considerados apócrifos y prohibidos? ¿Por qué, durante siglos, se impidió a la gente leer la Biblia? La respuesta tiene sus raíces en algo mucho más profundo que la simple tradición, el control religioso. La verdad es que la imagen de Dios que se ha presentado a millones de creyentes a lo largo de la historia fue cuidadosamente diseñada para mantener a las personas dependientes de una institución en lugar de una relación personal con el Creador, un Dios que solo se comunica a través de los sacerdotes, un Dios que perdona a través de rituales, un Dios que exige obediencia ciega a los mandatos humanos, un Dios que en la práctica nunca fue libremente accesible, sino siempre condicionado por los sacramentos, la confesión y la intermediación clerical. ¿Pero es este el mismo Dios revelado por Jesús en las Escrituras? Hay una verdad que muchos temen afrontar. La Iglesia Católica no quería, y todavía no quiere, que descubras que puedes conectarte directamente con Dios, sin necesidad de ello. Esto amenazaría siglos de poder. Esto liberaría las conciencias. Eso abriría los ojos. Y lo último que quiere un sistema religioso corrupto es un pueblo verdaderamente despierto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia dice, el reino de Dios está dentro de ti, pero esto rara vez se enseña en los púlpitos católicos? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué a tantos líderes religiosos les molesta quien busca una relación directa con Dios, sin pasar por rituales, imágenes o intercesores humanos? El Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas. Pero esta revelación estaba siendo borrada, silenciada y ocultada bajo capas de dogmas y tradiciones humanas. Y lo más aterrador es que muchos hoy todavía viven espiritualmente presos, pensando que están sirviendo al Dios verdadero, cuando en realidad están sirviendo a un sistema religioso que se opone a lo que Jesús vino a revelar. ¿A ti también te han estafado? ¿Será que su fe fue moldeada por intereses humanos y no por el Espíritu de Dios? ¿Cuántas verdades aún no sabes? ¿Cuántas mentiras todavía te rodean? Ahora más que nunca es necesario abrir los ojos, porque lo que ha estado oculto durante siglos está a punto de revelarse. Pero prepárate. Este viaje no es para quienes buscan consuelo, es para quienes buscan la verdad. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación sincera. Si lo que has escuchado hasta ahora ha despertado algo en ti, inquietud, sed de respuestas, hambre de justicia espiritual, escribe aquí en los comentarios, quiero la verdad sobre Dios. Esta simple frase será un acto de fe, una señal visible de que ya no quieres vivir en las tinieblas del engaño, sino que estás dispuesto a caminar hacia la luz de la revelación. Cada comentario será leído atentamente, y juntos levantaremos un grito detrás de escena de este canal. Oraremos por cada persona que escriba aquí, porque esto no es solo una charla sobre religión, es una batalla espiritual por la liberación, el discernimiento y la reconexión con el Dios verdadero. Y si siente que necesita esa reconexión, sepa que no está solo. Aquí hay una comunidad que también está despertando. Así que aprovecha ahora y haz clic en el botón me gusta. Esto ayuda a que este video llegue a otras personas que, como tú, están buscando la verdad que te hace libre.
Y si aún no estás registrado, regístrate ahora. Aquí revelaremos lo que el sistema religioso ha tratado de ocultar durante siglos. Expondremos lo que nunca te dijeron. Romperemos cadenas con la palabra y no con tradiciones de hombres. Activa la campana, porque en los próximos minutos empezarás a ver lo que pocos han tenido el valor de ver. Lo que viene ahora puede conmocionar, confrontar, pero también liberar. Sigamos. La verdad es que, para entender por qué la Iglesia Católica nunca quiso que conociéramos al Dios verdadero, debemos retroceder en el tiempo, no solo unos pocos años pero siglos. Y lo que vamos a traer aquí no es una lección de historia formal, es una revelación espiritual basada en hechos concretos, episodios documentados, que muestran claramente cómo la imagen de Dios estaba siendo moldeada por intereses humanos, políticos y religiosos. La Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy, no nació junto con los apóstoles de Cristo. No fue algo instituido por Jesús. La realidad es diferente. En los primeros siglos después de la muerte y resurrección de Jesús, el cristianismo era todavía un movimiento vivo, palpitante y descentralizado, donde pequeños grupos de cristianos se reunían en los hogares, buscando la presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo y las Escrituras originales, muchas de ellas aún circulando en forma de cartas. No había basílicas de mármol, ni tronos de oro, ni jerarquías humanas que dominaran la fe. Había sencillez, fe verdadera y comunión directa con el Padre. Pero algo empezó a cambiar radicalmente en el siglo IV. En un momento crítico de la historia, cuando el Imperio Romano comenzaba a desmoronarse, el emperador Constantino vio en el cristianismo una oportunidad para unificar su imperio en decadencia. Y aquí es exactamente donde entra en juego uno de los hitos más oscuros y determinantes de nuestra fe, el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C. En este concilio, con la presencia de obispos y líderes eclesiásticos de la época, encabezados por una figura política, no espiritual, se inició un intenso proceso de organización doctrinal y selección de qué libros y enseñanzas serían considerados oficiales. Y aquí hay un punto crucial. No fue Dios quien decidió qué verdades debían preservarse. Fueron los hombres, hombres vinculados al poder, hombres que vieron en el cristianismo no un camino hacia la salvación, sino un instrumento para gobernar, controlar y establecer un imperio religioso. Fue allí donde el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual, guiado por la revelación, y pasó a convertirse en una institución moldeada por concilios, decretos y dogmas. El Evangelio de Jesús, que era puro, radical, liberador, fue poco a poco enyesado, adaptado, deformado. La imagen del Dios Padre amoroso, accesible, presente en el corazón de los humildes, estaba siendo sustituida por una figura clericalizada, burocrática, mediada por un sistema de rituales e intercesores humanos. A lo largo de los siglos, esta estructura creció. La Iglesia Católica se estaba consolidando como una autoridad máxima, no solo espiritual, sino política y económica. Y con eso vino la supresión de cualquier amenaza a su poder. Esto incluía libros considerados peligrosos para la doctrina oficial, evangelios que presentaban diferentes puntos de vista sobre la divinidad, escritos que revelaban a un Dios que vive dentro de nosotros, y que no se limita a altares y tabernáculos. ¿Cuántos textos fueron llamados herejías simplemente porque no reforzaban la centralización del poder clerical? ¿Alguna vez has oído hablar del Evangelio de Tomás? ¿O los rollos de Nag Hammadi? Documentos milenarios que demuestran que, desde el principio, existieron enseñanzas sobre una relación directa entre Dios y los seres humanos, sin necesidad de sacerdotes, misas, imágenes o confesiones en gabinetes cerrados. Pero la mayoría de estos escritos fueron rechazados, quemados y prohibidos, porque mostraban un Dios de libertad, no de control, un Dios que libera a través de la verdad, no que aprisiona a través de la tradición. Y esto conecta directamente con otro punto escandaloso de la historia, la prohibición de leer la Biblia. Durante siglos, la Iglesia Católica prohibió a la gente común acceder a las Escrituras. La Biblia se conservaba únicamente en latín, un idioma inaccesible al pueblo,
y cualquier intento de traducirla al idioma del pueblo se consideraba un crimen, sujeto a persecución e incluso ejecución. No es ninguna exageración. Hombres y mujeres fueron quemados vivos por atreverse a traducir la palabra de Dios. Y hay que preguntarse, si realmente la Iglesia quería que todos supieran la verdad, ¿por qué impedir el acceso a la Biblia? ¿Por qué esconder las Escrituras? Es que, al abrir los ojos del pueblo, el poder de la institución comenzaría a desmoronarse. Al leer con sus propios ojos que Jesús enseñó a orar directamente al Padre, que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y guía, la gente se daría cuenta de que no necesitaban tantos intermediarios, tantos rituales, tantas reglas humanas. Se darían cuenta de que el verdadero evangelio trata de una conexión directa con Dios, no de una sumisión ciega a una estructura religiosa. ¿Y qué pasa con las indulgencias? Uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la fe cristiana. La venta del perdón, literalmente, la promesa de salvación a cambio de monedas, una completa distorsión del sacrificio de Cristo en la cruz, un sistema donde el acceso a Dios estaba regulado por quien tenía poder financiero. ¿Podría ser este el Dios que Jesús reveló? ¿Es así como enseñó? La verdad es dura, pero liberadora. A lo largo de la historia, la imagen del Dios verdadero fue reemplazada por un sistema, y muchos, hasta el día de hoy, aman este sistema, pensando que se están adhiriendo a él, orando a Dios. Pero Dios no habita en frías catedrales, ni en estatuas doradas, ni en mantras repetidos. Él habita en el corazón del quebrantado, del sincero, del humilde buscador. Y es exactamente esta conexión la que la religión institucionalizada ha tratado de impedir durante tanto tiempo. Por tanto, lo que vamos a revelar en este vídeo no es solo crítica religiosa, es un llamado a la verdad, es una confrontación con siglos de engaño, es una invitación a la liberación espiritual. No se trata de atacar a personas, ni a creyentes sinceros, muchos de los cuales están dentro de la Iglesia Católica con corazones puros, pero totalmente ciegos a las manipulaciones del sistema. Nuestro objetivo aquí es traer luz donde había oscuridad, revelar lo que ha estado oculto, deconstruir la falsa imagen de Dios que fue sembrada por los intereses humanos, para que podáis finalmente conocer al verdadero Padre que os amó desde el principio. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu espíritu ya empezó a sentir algo. Quizás sea inquietud, quizás sea ira, quizás sea el deseo de saber más, pero sobre todo, quizás sea Dios mismo el que os llama al despertar. Porque este video ya no es contenido en YouTube, es un llamado a mirar hacia adentro, cuestionar lo que siempre te enseñaron, investigar las raíces de la fe que habéis recibido, y descubrir si está plantada en la palabra viva o en las tradiciones de los hombres. Por eso, quiero preguntarte algo importante. Si este mensaje te está tocando de alguna manera, escribe la palabra despertado aquí en los comentarios. Esta palabra será una señal pública de que algo dentro de ti se ha movido. También quiero que escribas, quiero conocer al Dios verdadero, porque esa frase es más que un comentario, es una declaración espiritual, una semilla plantada en la fe, y oraremos por ti, clamemos por revelación, por comprensión, por liberación. Este canal es una comunidad de personas despiertas, de buscadores de la verdad, de hijos e hijas que ya no aceptan vivir de migajas espirituales. Vivimos en días en los que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piense, ¿y si precisamente lo que se tomó de las Escrituras contuviera respuestas que usted ha estado buscando durante años, respuestas que puedan iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús? Por eso preparé para ti el poderoso libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta hecha para aquellos que quieren ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgala ahora.
Está disponible en el primer comentario fijado. Pero cuidado, quedan muy pocas unidades y pronto será eliminada porque contiene información espiritualmente sensible. No esperes a que el mundo se desmorone para obtener lo que ya sientes que necesitas. Haz clic ahora, descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Si eres uno de los primeros en descargar, vuelve aquí y escribe, amén. Este será tu acto de fe, y hoy Dios puede abrir una puerta que nunca supiste que estaba a punto de abrirse. Ahora que comprendemos cómo, históricamente, la estructura de la Iglesia Católica se construyó sobre la base de decisiones humanas e intereses de poder, debemos ir más allá. Necesitamos mirar directamente a la fuente original, las Escrituras, porque es en ellos donde encontramos el verdadero retrato de Dios. Y cuando se compara a este Dios de las Escrituras con el Dios de las instituciones religiosas, especialmente tal como lo ha presentado la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, la diferencia es marcada, chocante, incuestionable. En la Biblia, Dios se revela como un Padre amoroso, justo y misericordioso. Él no es un tirano celestial dispuesto a hacer llover fuego sobre los pecadores por cada error. Él es amor, como está escrito en 1 Juan 4:8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta declaración es directa, profunda y revolucionaria. No dice que Dios tiene amor. Ella dice que Dios es amor. Es decir, todo lo que Él hace, todo lo que Él es, todo lo que Él ofrece, fluye de una esencia de amor perfecto. Ahora piensa, ¿es este el Dios que te fue presentado cuando eras niño? ¿Es este el Dios que aparece en las imágenes oscuras de los vitrales de las catedrales? ¿Es este el Dios que encontraste en los sermones llenos de miedo y culpa? ¿O el Dios que aprendiste a temer fue otro? Un Dios rígido, distante, inaccesible, cuya voz solo podía escucharse a través de representantes religiosos. Un Dios que se muestra enojado, vengativo, que castiga con enfermedades, tragedias y el infierno eterno a quien se atreve a cuestionar o equivocarse. ¿Notas la diferencia? Porque la Biblia también dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. Esto significa que la verdadera adoración no está ligada a templos, imágenes o rituales externos. Dios no se manifiesta a través de estructuras físicas o fórmulas humanas. Dios es espíritu y, por lo tanto, accesible a cualquiera que lo busque sinceramente. No está encerrado detrás de altares de oro, ni escondido en tabernáculos. Está disponible para todos, en todas partes y en cualquier momento. Pero esta es una verdad que amenaza directamente la estructura religiosa tradicional. Porque si se puede acceder a Dios directamente, ¿para qué serviría una institución intermediaria? ¿Por qué necesitaríamos hombres que afirman hablar en el nombre de Dios, cuando el Espíritu Santo mismo ha sido dado para morar dentro de nosotros? Eso es exactamente lo que enseñan las Escrituras, pero eso es exactamente lo que se te ocultó. El Dios de las instituciones, el Dios presentado por el sistema católico tradicional, fue moldeado para servir al control. Este Dios no se presenta como un padre, sino como un juez intransigente, no como alguien que desea la comunión, sino como un ente severo que requiere constantes rituales para, tal vez, poder conceder su gracia. Un Dios que no se relaciona directamente con el pueblo, sino solo a través de santos, mediadores, sacerdotes, imágenes y objetos consagrados. Un Dios condicionado por las formalidades. Pero Jesús vino precisamente para romper con todo esto. No fue reconocido por los líderes religiosos de su época por esta misma razón, porque desafió la estructura. Sanó en sábado, tocó a los inmundos, comió con los pecadores y dijo algo revolucionario: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. En otras palabras, si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús, vea cómo se comporta, vea con quién sale, mira cómo trata a los pobres, a los excluidos, a los que se equivocan. Jesús no es un hombre religioso institucionalizado, es la imagen perfecta del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Y si Jesús es la imagen del Padre,
entonces cualquier idea de un Dios distante, al que solo se puede acceder a través de jerarquías religiosas, no proviene de las Escrituras, proviene de doctrinas humanas. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, Padre, no jefe, Padre, no juez cruel, Padre, y no una fuerza burocrática distante. Esto lo cambia todo. Pero esta revelación fue distorsionada, suprimida, manipulada. En la práctica, lo que hizo el sistema religioso fue sustituir la relación íntima con Dios por un sistema ritualista donde los fieles deben seguir reglas, pagar penitencias, encender velas, repetir oraciones, confesar pecados a los hombres, todo para intentar alcanzar un poco de misericordia. Ese nunca fue el Evangelio. Este nunca fue el plan de Dios. Y si vuelves a las Escrituras con ojos sinceros, verás esto. El mismo Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, dijo algo que desarma cualquier teología institucionalizada. La hora viene, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. No en Jerusalén, no en el templo, no a través de una autoridad eclesiástica, pero en espíritu, de adentro hacia afuera, atentamente, con libertad. ¿Puedes entender ahora por qué era necesario silenciar esas palabras? ¿Por qué la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ha invertido tanto en dogmas, imágenes, rituales y estructuras? Porque el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, no se somete al control institucional, no se puede manipular, no se puede comercializar, no necesita representación física. Él quiere habitar dentro de ti, y esto siempre ha sido peligroso para cualquier sistema de poder. Lamentablemente, lo que mucha gente conoce hoy es una caricatura de Dios, un reflejo deformado y distorsionado, un Dios que solo se alegra cuando se obedecen las reglas humanas, un Dios que está dispuesto a castigarte por cada error, un Dios que parece más interesado en mantenerte atrapado en la culpa que en liberarte a través del amor. Pero este no es el Dios revelado por Jesús, y no es el Dios que habita en las páginas vivas de la Biblia. El Dios verdadero es el que desciende del cielo, el que se encarna, el que se acerca, el que toca lo inmundo, el que perdona antes de cualquier sacrificio, el que ofrece gracia incluso cuando no la merecemos. No es necesario convencer a este Dios de que te ame. Él ya te ama. Él no te está mirando esperando que caigas. Está esperando que regreses. Él no está lejos. Está llamando a la puerta de tu corazón. Pero para encontrarlo, tendrás que dejar atrás el retrato institucionalizado que te vendieron. Tendrá que romper con la falsa imagen construida a lo largo de los siglos. Tendrás que afrontar la verdad, porque como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero esta verdad puede ser dolorosa, puede resultar incómodo, puede alejarte de todo lo que te enseñaron. Pero aquí es precisamente donde comienza la verdadera libertad espiritual. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Consigue el libro digital Evangelios Censurados, como P. Palabras de Jesús que fueron tomadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, las existencias son limitadas y se están agotando rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Por lo tanto, si sientes que algo dentro de ti está siendo confrontado en este momento, si algo ha caído, si se ha despertado alguna duda, si has comenzado a darte cuenta de que quizás has creído una mentira, escribe aquí en los comentarios, quiero conocer al Dios de las Escrituras. O, si quieres ser más directo, no más religión, quiero la verdad. Estas simples oraciones tienen poder, son declaraciones de fe, son semillas de liberación. Y como prometí, oraremos por ti. Intercedamos para que el Espíritu Santo te siga guiando a la verdad, porque este video no es el final, es solo el comienzo de un nuevo viaje espiritual. Ahora que ha comenzado a comprender la profunda diferencia entre el Dios de las Escrituras y el Dios presentado por las instituciones religiosas, es hora de profundizar aún más, en una parte que ha sido silenciada, ignorada, etiquetada como herejía y enterrada por la historia oficial. De lo que vamos a hablar ahora es tan impactante que, durante siglos, solo citar estos textos podía significar persecución,
encarcelamiento o incluso la muerte. No es una exageración, es un hecho. Hablemos de los evangelios apócrifos. Sí, esos evangelios que nunca te llegaron en las Biblias tradicionales, pero que circularon entre los primeros cristianos. Evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe y otros que han sido encontrados en desiertos, cuevas y archivos secretos, y que revelan un lado completamente diferente de la fe cristiana, un lado que muestra a un Dios de luz, de libertad, de conciencia y de autoconocimiento espiritual. Pero ¿por qué se suprimieron estos textos? ¿Por qué nunca has oído hablar de ellos en la catequesis, las homilías dominicales o los cursos de doctrina? La respuesta, lamentablemente, es simple y aterradora al mismo tiempo. Eran peligrosos para el sistema. Estos escritos no reforzaron la estructura de control. No señalaron la necesidad de intermediarios entre Dios y los hombres. No colocaron al templo, al sacerdote o al papa como único canal de salvación. Al contrario, apuntaban hacia adentro. Invitaron al lector a despertar. Revelaron que el verdadero reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Pensemos en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, uno de los más conocidos entre los llamados apócrifos. No contiene historias milagrosas ni narraciones cronológicas de la vida de Jesús, como los 4 evangelios canónicos. Lo que ofrece es algo mucho más directo e íntimo, una colección de dichos, palabras y enseñanzas atribuidas a Jesús. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Es solo que en muchas de estas enseñanzas, Jesús habla de una manera totalmente diferente a la que escuchamos en las tradiciones religiosas. Él dice, por ejemplo, si quitas lo que hay dentro de ti, lo que quitas te salvará. Si no quitas lo que hay dentro de ti, lo que no quitas te destruirá. ¿Entiendes la profundidad de esto? Este discurso no invita a mirar un altar, ni una cruz, ni una figura religiosa. Ella te llama adentro, para un viaje espiritual interior, para encontrar a Dios dentro de ti. Ahora piensen conmigo, si este mensaje se hubiera predicado durante siglos, ¿cuántas personas se habrían liberado de la manipulación religiosa? ¿Cuántos habrían comprendido que no necesitaban pagar indulgencias, seguir dogmas impuestos por consejos políticos, o vivir con el temor constante de la condena? Esto no tenía ningún interés para un sistema que creció impulsado por el miedo, la culpa y la dependencia institucional. Y si profundizamos, encontramos el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, la que fue completamente borrada de la historia oficial y transformada injustamente en un símbolo del pecado, cuando, de hecho, muchos registros muestran que ella era una de las discípulas más cercanas de Jesús. Y en este evangelio suprimido lo que encontramos no es una mujer caída, sino una líder espiritual, una mujer que recibe visiones, guía de Cristo, y que es desafiada por los demás discípulos precisamente por su cercanía al Maestro. En el texto, Pedro se pregunta por qué Jesús le habría hablado más a ella que a los demás. La respuesta de María revela a un Jesús que se comunica con quienes tienen el corazón abierto, sin importar título, posición o género. ¿Sabes lo que eso significaba en aquel entonces? Una amenaza directa a la estructura patriarcal y jerárquica que ya estaba establecida en el liderazgo de la Iglesia. Si el mensaje de Jesús fue verdaderamente espiritual, interior, personal, libre, entonces se derrumbó toda la base del poder clerical. ¿Y qué hace un sistema que teme perder el control? Censura, borrar, quemar, etiquételo como herejía. Y eso es exactamente lo que hicieron con los evangelios, que no encajaban en el modelo religioso que estaban construyendo. Pero ahora, con el descubrimiento de los rollos de Nag Hammadi en Egipto, en 1945, estos textos comenzaron a surgir. Fueron escondidos, literalmente enterrados, almacenados durante siglos. Y ya puedes imaginar por qué. Porque trajeron revelaciones profundas, espirituales y liberadoras. Demostraron que la enseñanza de Jesús no se refería a construir templos de piedra, sino a construir templos vivos dentro de nosotros. Hablaron de un conocimiento interno que nos conecta directamente con Dios, no un conocimiento esotérico vacío, sino una comprensión espiritual que nos reconecta con la esencia divina, con el espíritu que habita dentro de cada uno. Algunos de estos escritos afirman, por ejemplo,
que la salvación no es un trato que se hace con la Iglesia o un santo intercesor. Es el resultado del despertar de una conciencia viva. Es cuando comprendes quién eres ante Dios, cuando reconoces que su Espíritu habita dentro de ti, cuando te das cuenta de que no hay nada que pueda separarte del amor del Creador, excepto la ignorancia de su verdad. Y esta verdad nos enseña en muchos púlpitos, precisamente porque destruye los muros de la religión tradicional. Y aquí hay un punto aún más importante. No estamos diciendo que todo en los evangelios canónicos esté mal, de nada, pero estamos diciendo que hay una parte de la historia que ha sido silenciada, una parte que muestra a un Jesús más cercano, más humano, más divino, y un Dios que no está ahí fuera, sino dentro. Esta parte estaba oculta porque empodera a los seres humanos, revela que efectivamente se puede tener una relación con el Padre sin necesidad de autorización de una institución. Esto es peligroso para cualquier sistema de control. Y todo esto nos lleva a una pregunta que debe resonar en ti ahora. ¿Por qué te ocultaron estos textos? ¿Por qué etiquetaron como herejía algo que habla de amor, luz, verdad y liberación espiritual? ¿Será que tenías miedo de encontrarte con un Dios que no encaja en los rituales? Un Dios que se manifiesta en el silencio del corazón, en la pureza del alma y en la verdad del espíritu. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tu viaje espiritual apenas comienza ahora? ¿Que tal vez pasaste años atrapado en un retrato distorsionado de la fe, sin saber que, entre líneas de la historia, había un llamado esperándote? Estos evangelios que han sido silenciados durante tanto tiempo no son el fin de la fe, son el comienzo de una nueva comprensión, un viaje más profundo, más íntimo y más verdadero. Y es por eso que estamos aquí, para abrir los ojos, para hacer brillar la luz donde había oscuridad, para mostraros que el Dios verdadero es más accesible, más amoroso y más presente de lo que cualquier sistema religioso intentó convenceros. Quiere ser conocido, quiere revelarse, y Él te está llamando. Si este contenido habló profundamente de tu espíritu, quiero invitarte a dejar un comentario ahora, no solo para interactuar, sino como un acto espiritual. Escribe: quiero saber todo lo que me han ocultado, o declara con fe: despierta en mí, Señor, el conocimiento de tu verdad. Estas palabras tienen peso, liberan algo, son semillas sembradas en el suelo fértil del despertar espiritual, y como siempre, oraremos por ti, intercedamos por cada persona que escribe aquí, porque este canal es más que contenido, es un mover de Dios para este tiempo. Después de comprender lo que se suprimió en los evangelios y cómo la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús fue suprimida a lo largo de los siglos, ahora necesitamos profundizar en una de las mayores distorsiones que la religión institucionalizada ha promovido, quizás la más visible, la más flagrante y al mismo tiempo la más normalizada. Una distorsión que no solo desvió el foco del mensaje evangélico, sino que generó una sustitución total de la centralidad de Cristo por otros personajes, imágenes y figuras humanas que nunca debieron ocupar el lugar que le corresponde exclusivamente a Él. Estamos hablando de idolatría, y no solo la idolatría de imágenes de piedra o de madera, sino de estructuras simbólicas, de mediadores inventados, de papas, santos y devociones que crearon una barrera entre los seres humanos y el Dios verdadero. Con el paso de los siglos, lo que supuestamente sería una relación directa con el Padre a través de Jesucristo, se convirtió en un laberinto religioso donde los fieles necesitan pasar por innumerables intermediarios para sentirse escuchados por Dios. Es como si la religión hubiera enseñado que Cristo no es suficiente, que su sacrificio en la cruz necesita complementos, que su gracia necesita ser reforzada con devociones paralelas, y con eso, la figura de Jesús, que debería ser el centro absoluto de toda la fe cristiana, fue dejada de lado, sutil y silenciosamente, hasta casi olvidarse en muchos contextos religiosos. Hoy miles de personas rezan a los santos, a María, a los ángeles, a los intercesores, sin darse cuenta de que esta práctica, a pesar de haber sido institucionalizada y legitimada por la tradición, no tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Por el contrario,
contradice directamente la enseñanza del mismo Jesús. Fue claro cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Aquí no hay lugar a dudas. No hay caminos múltiples, ni rutas alternativas, ni intermediarios opcionales. Jesús no señaló a nadie más que a sí mismo. No delegó su posición. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Pero la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, construyó una compleja red de figuras religiosas que ocuparon espacios de veneración. María, que en las Escrituras es presentada como mujer de fe, sierva del Señor, pasó a ser llamada Madre de Dios, Reina del Cielo, mediadora de todas las gracias, corredentora. Esto no es solo lenguaje poético, es teología enseñada, reforzada y puesta por encima de la crítica. El problema no está en reconocer la importancia de la figura de María en el relato bíblico, sino en colocarla en un pedestal que la propia Biblia nunca autorizó. En las Escrituras, María es una mujer temerosa de Dios, humilde, obediente, pero en ningún momento se la presenta como alguien que deba recibir oraciones o devoción. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a invocarlo. Ningún apóstol jamás se dirigió a ella en oración. Ningún texto inspirado nos dirige a buscar intercesión a través de él. Esta práctica es una construcción posterior, basada en dogmas definidos siglos después de los acontecimientos del Nuevo Testamento, en concilios y declaraciones papales que sirvieron más a la estructura de la religión que a la verdad del Evangelio. Y no se detiene ahí. Los santos canonizados también asumieron este papel de intercesores. Se crearon oraciones específicas, fechas conmemorativas, rituales, medallas, imágenes, procesiones, novenas, todo con el objetivo de agradar a estas figuras y a través de ellas obtener favores de Dios. Pero la pregunta es inevitable: ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está la centralidad de Jesús en esta espiritualidad basada en los intercesores humanos? ¿Dónde está la relación directa que Él nos prometió cuando dijo que estaríamos conectados a Él como los pámpanos a la vid? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, declaró muy claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Esa es una declaración definitiva. Jesús no dividió su papel, no delegó su autoridad. Él es el único camino al Padre. ¿Y qué pasa cuando desviamos ese enfoque? Hemos perdido el verdadero poder del Evangelio. Hemos convertido la fe en un sistema de dependencia de hombres y símbolos, cuando estaba diseñada para ser un camino de reconciliación directa entre el hombre y Dios a través del Hijo. El culto a los papas es también una distorsión. Se les llama santos padres, representantes de Dios en la tierra, infalibles en materia de fe y moral. Pero nuevamente, este lenguaje no proviene de las Escrituras. En ninguna parte de la Biblia vemos a un hombre ocupar este lugar de autoridad divina indiscutible. Por el contrario, todos los líderes humanos en las Escrituras eran defectuosos, pecaminosos y dependían de la gracia. La idea de la infalibilidad papal, proclamada oficialmente recién en el siglo XIX, es un claro ejemplo de cómo la religión puede evolucionar hasta convertirse en algo completamente desconectado de la esencia del Evangelio. ¿Alguna vez has notado cómo en muchas iglesias la imagen de María está en una posición más alta que la cruz? ¿Cómo es que hay más velas encendidas delante de los santos que delante de Jesús? ¿Cómo la liturgia habla más de los méritos de los intercesores que de la sangre derramada por Cristo? Esto no es una coincidencia. Esto es consecuencia de una construcción religiosa que, con el tiempo, sustituyó a la persona de Jesús por una red de mediadores creada por la conveniencia teológica y la tradición humana. Y quizás lo más preocupante es que todo esto se hizo de forma gradual, imperceptible, empaquetado en un lenguaje de piedad, amor y tradición.
Pero la idolatría no siempre viene disfrazada de rebelión. A veces, viste la ropa de la devoción. Se esconde en prácticas repetidas que nadie se atreve a cuestionar. Se alimenta de la ignorancia de las Escrituras, porque cuando la gente no conoce la palabra, acepta cualquier cosa en el nombre de Dios. La idolatría es más que arrodillarse ante una imagen. Sucede cada vez que algo o alguien ocupa el lugar que le corresponde exclusivamente a Cristo. Cada vez que tu confianza está en una figura religiosa, en un ritual, en una oración enseñada, en lugar de estar basada en una fe viva en Jesús, estás en un terreno peligroso. Y es necesario exponer urgentemente esta realidad, porque esta no es una opinión personal, se trata de la vida eterna, de salvación, de reconciliación con Dios, y esto no puede ser mediado por nadie más que el mismo Jesús. Por lo tanto, si sientes que en algún momento de tu vida te perdiste en este camino, te desviaste de la centralidad de Cristo, sin siquiera darte cuenta, si trasladaste tu fe a símbolos, imágenes o personas, debes saber que Dios te llama hoy a regresar, no con acusación, sino con amor, porque Él es un Padre que os quiere completamente. Él quiere restablecer la comunión directa contigo. Él quiere que veas a Jesús tal como Él es, suficiente, completo, irreemplazable. Y si esta palabra te tocó el corazón de alguna manera, quiero invitarte ahora a que lo declares en los comentarios. Escribe, Cristo me basta, o quiero quitar todo lo que ocupa el lugar de Jesús en mi fe. Estas frases no son solo para el compromiso, son un posicionamiento espiritual, un paso atrás, un gesto público de alguien que está diciendo, quiero la verdad. Haz clic en me gusta si este mensaje tuvo sentido para ti. Esto ayuda a YouTube a llevar este video a más personas que están atrapadas en las tradiciones y necesitan ser liberadas por la palabra. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. Aquí encontrarás el valor para enfrentar las mentiras que te han enseñado y la fuerza para volver a conectarte con el Dios verdadero que te ama profundamente. En la siguiente sección, hablaremos de algo aún más oculto, cómo las Escrituras fueron manipuladas en los concilios y traducidas al gusto del sistema religioso, y lo que vamos a revelar te dejará anonadado. Ahora que está claro cómo la centralidad de Cristo estaba siendo reemplazada por estructuras de idolatría, disfrazadas de tradición, debemos entrar en uno de los puntos más delicados, pero también más importantes, de todo lo que aquí estamos revelando. Porque de nada sirve hablar de fe, de religiosidad, de búsqueda espiritual, si la base de todo, la palabra de Dios, fue manipulada, controlada, y en muchos casos, reconstruida según los intereses de una institución que pretendía representar el cielo, pero actuaba como un imperio terrenal. Sí, estamos hablando de la manipulación de las Escrituras, y aquí no estamos hablando de rumores o suposiciones. Estamos hablando de documentos históricos, de decisiones tomadas en concilios oficiales, con registros que demuestran que la Biblia que ha llegado hasta nosotros pasó por manos humanas, manos muchas veces más comprometidas con el poder que con la verdad. Retrocedamos en el tiempo una vez más. Al comienzo del cristianismo, los textos que hoy componen el Nuevo Testamento circulaban de forma independiente, en cartas, manuscritos y registros de testigos presenciales. Eran copias hechas a mano en pergamino, que se leían en las comunidades cristianas repartidas por el mundo antiguo. Estos documentos no estaban centralizados, y la fe de los primeros cristianos no se basaba en un libro cerrado, sino en una relación viva con el Espíritu Santo, guiada por las enseñanzas directas de Jesús y los apóstoles. Pero esto empezó a cambiar con la institucionalización de la Iglesia, y sobre todo con el avance del Imperio Romano sobre el cristianismo. Lo que antes era descentralizado, espiritual y orgánico se ha vuelto sistematizado, controlado, filtrado. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién tenía la autoridad para decidir qué era la palabra de Dios y qué debía ignorarse, rechazarse o quemarse? La respuesta está en los ayuntamientos. Acontecimientos como el Concilio de Nicea, 325 d.C., el Concilio de la Odisea, 363 d.C., el Concilio de Hipona, 393 d.C., y el Concilio de Cartago,
397 d.C. Entre otros, fueron momentos en los que los hombres, sí, hombres comunes y corrientes, políticos y religiosos, se sentaron en mesas redondas para decidir qué debería o no estar en la Biblia. Ellos votaron, discutieron, estuvieron de acuerdo o en desacuerdo, y al final formaron un canon, un conjunto de textos aprobados como inspirados, mientras que decenas de otros fueron etiquetados como apócrifos, peligrosos, heréticos y excluidos sumariamente. Pero ¿quién les dio esta autoridad? ¿En qué parte de las Escrituras está el permiso para que los hombres definan, mediante voto, lo que es o no inspirado por Dios? ¿Eso no te hace extraño? La palabra debe recibirse por revelación, no decidida en reuniones conciliares rodeadas de intereses políticos y luchas de poder. Y más que borrar textos, hubo cambios sutiles, cambios de palabras, adaptaciones de significado. Versículos que originalmente apuntaban al reino de Dios como una realidad interior, fueron reinterpretados para reforzar la idea de obediencia a la institución religiosa. Los textos que destacaban la libertad en el espíritu, fueron archivados en favor de extractos que hablan de sumisión, castigo y miedo, sin mencionar las traducciones, porque incluso después de la definición del canon, las palabras de las Escrituras fueron adaptadas para mantener a la gente en la ignorancia. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el término metanoia, utilizado por Jesús y los apóstoles. En griego, metanoia significa cambio profundo de mente, conciencia y comprensión espiritual. Pero cuando se traduce al latín, por la Vulgata, versión de la Biblia oficializada por la Iglesia Católica, metanoia pasó a traducirse como penitencia. Esto cambia completamente el significado. De una llamada a la transformación interior, pasó a ser una obligación ritual, un sacramento de la Iglesia. Resultado, miles de creyentes comenzaron a pensar que arrepentirse significaba confesarse y pagar penitencia, en lugar de experimentar una verdadera transformación espiritual, de adentro hacia afuera. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Otro ejemplo es la inserción de notas doctrinales en traducciones bíblicas a lo largo de la Edad Media. Estas notas guiaron la interpretación del texto. En otras palabras, no se animaba a los fieles a leer la Biblia con el espíritu, sino a seguir la interpretación oficial de la Iglesia. La Biblia se convirtió así en un instrumento de refuerzo doctrinal de la religión, y no en una fuente viva de revelación divina. Y como si eso fuera poco, durante siglos la Biblia se mantuvo en latín, un idioma que la gente común no hablaba ni entendía. La lectura estaba prohibida a los laicos. La posesión de una Biblia traducida podría provocar persecución e incluso ejecución. Se mató a personas por intentar darles el derecho a leer la palabra de Dios en su propio idioma. William Tyndale, por ejemplo, fue estrangulado y quemado vivo por traducir la Biblia al inglés. Todo esto porque la libertad espiritual que proviene del acceso directo a la palabra era una amenaza para el sistema religioso. Y quizás el punto más trágico de toda esta manipulación es que no solo controló la lectura de la Biblia, sino que moldeó el concepto mismo de Dios. Los textos que revelaban a un Padre amoroso, presente y accesible, quedaron oscurecidos por el énfasis en un Dios punitivo, legalista y distante. Un Dios cuya voluntad solo podría conocerse a través de la voz de la Iglesia. Y cuando miras los textos con ojos despiertos, te das cuenta de que Jesús vino precisamente para romper con esto. Se enfrentó a los doctores de la ley. Él dijo: «Ay de vosotros que habéis tomado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no habéis entrado, y habéis estorbado a los que entraban». Lucas 11:52. Esta acusación recae directamente sobre los líderes religiosos que, a lo largo de los siglos, han impedido al pueblo entrar en la revelación de la verdad. Tomaron la clave para la comprensión espiritual, escondieron la verdad detrás del dogma y enseñaron a la gente a temer el acceso directo a la palabra.
Pero con lo que el sistema no contaba es con que los tiempos cambiarían y que la verdad saldría a la luz nuevamente. Hoy tenemos acceso a documentos que antes estaban ocultos. Descubrimos manuscritos, comparaciones textuales y evidencia histórica que muestran claramente las ediciones, eliminaciones y manipulaciones realizadas para preservar el poder de la institución e impedir que la gente conozca al Dios verdadero, el Dios que libera, que habla directamente, que se revela a los que tienen el corazón quebrantado. Y ahora, la pregunta que grita dentro de la mente de quienes están despertando es: ¿cuántas verdades aún quedan escondidas? ¿Cuántas mentiras aún sostienen tu fe? ¿Cuántos pasajes nunca has leído porque te dijeron que era mejor no cuestionarlos? ¿Todo lo que os enseñaron está realmente en consonancia con las escrituras originales? ¿O fue moldeado por la tradición de los hombres? Por eso esta serie de revelaciones no puede parar, porque manipular las escrituras era solo una de las estrategias para alejarte del Dios verdadero. Y si has llegado hasta aquí, con el corazón ardiendo y los ojos abiertos, entonces ya no eres el mismo. Algo dentro de ti empezó a despertar. La clave para la comprensión espiritual está en volver a tus manos. Si esta palabra te ha impactado, si algo dentro de ti ha sido confrontado, si sientes que empiezas a ver todo con otros ojos, quiero invitarte a escribir en los comentarios: quiero la verdad sin filtro, o desenmascarando la mentira, redescubriendo la verdad. Escribe lo que arde en tu corazón. Esto ayuda a fortalecer esta comunidad despierta que están haciendo aquí y nos permite orar por ustedes. Este es tu espacio. Este es tu momento. No tengas miedo de la verdad. Y ahora, después de ver cómo las escrituras fueron manipuladas, traducidas al gusto de la institución y filtradas por intereses políticos y religiosos, toca hablar de algo aún más alarmante: la prohibición sistemática de leer la propia Biblia. Sí, puede parecer absurdo a primera vista, pero lo cierto es que durante siglos, y no estamos hablando de unos pocos años, sino de largas generaciones, a las personas se les negó el acceso a las escrituras. La palabra de Dios, que debía ser libre, viva, distribuida como pan de vida, fue encadenada, escondida, sellada en un lenguaje que el pueblo no entendía, y el resultado de esto fue una profunda ignorancia espiritual, que todavía resuena en las prácticas religiosas de todo el mundo hoy. Volvamos a la Edad Media, uno de los periodos más oscuros de la historia de la fe cristiana. La mayoría de las iglesias eran templos lujosos, decorados con oro, con altares imponentes, vidrieras de colores y una liturgia realizada en latín. La Biblia, ya traducida al latín por la Vulgata de Jerónimo, se había convertido en el único texto permitido en los servicios religiosos. Pero el detalle cruel fue que la gente común no hablaba latín. El idioma del pueblo era la lengua vernácula local: italiano, francés, alemán, inglés y portugués. En otras palabras, la mayoría de las personas que asistían a misa no entendían absolutamente nada de lo que se leía. Y no fue solo una barrera del idioma. Estaba prohibido, oficialmente prohibido, traducir la Biblia al idioma del pueblo. La Iglesia Católica impuso leyes estrictas que impedían cualquier intento de poner la palabra de Dios en manos del pueblo. Los laicos que intentaran copiar o leer la Biblia sin permiso podrían ser excomulgados, perseguidos o incluso ejecutados como herejes. Se trata de un hecho histórico, registrado en las bulas papales, en documentos conciliares y en los tribunales de la Inquisición. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el peso de esto? La Biblia fue escrita para ser luz, guía y alimento para el alma, pero durante siglos estuvo escondido detrás de los muros de la institución. Solo los sacerdotes, obispos y monjes tenían acceso directo al texto bíblico, y con eso, la interpretación de las Escrituras quedó en manos de unos pocos hombres. Pocos hombres decidían lo que la gente debía o no saber. Pocos hombres determinaron qué pasajes se leerían desde el púlpito. Pocos hombres han controlado completamente el conocimiento espiritual de millones. Y el resultado de eso fue catastrófico. Porque un pueblo sin acceso a la palabra es un pueblo vulnerable. Vulnerable a la manipulación. Vulnerable al miedo. Vulnerable a las doctrinas creadas por el sistema. Y eso es lo que pasó. A lo largo de la Edad Media,
A la gente se le enseñó a temer al infierno, a temer la condenación y a obedecer ciegamente a la autoridad religiosa, pero nadie pudo confirmar, con sus propios ojos, lo que realmente decía la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque estaba cerrado. Y cuando surgieron personas que se atrevieron a desafiar esta cruel regla, la reacción fue violenta. Pensemos en John Wycliffe, el teólogo inglés del siglo XIV, que tuvo la audacia de traducir la Biblia al inglés. Su traducción fue considerada una amenaza. Tras su muerte, la Iglesia ordenó desenterrar sus huesos, quemarlos y arrojarlos al río. Así es, fue condenado incluso después de su muerte, porque su actitud desafiaba el sistema de control. ¿Y qué pasa con William Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento al inglés basándose en los textos griegos originales? Fue perseguido, traicionado, estrangulado y quemado en una plaza pública. ¿Su crimen? Querer que incluso un labrador que sostiene un arado pudiera entender la palabra de Dios. Su famosa cita: «Si Dios me perdona la vida, en unos años, haré que un niño que conduce un arado sepa más sobre las Escrituras que el Papa». Esto era intolerable para el sistema religioso de la época. La verdad es que controlar la lectura de la Biblia era una de las estrategias más efectivas para mantener a la gente en la ignorancia espiritual. Porque una vez que la palabra se vuelve accesible, el Espíritu Santo comienza a actuar directamente. El creyente ya no depende de interpretaciones humanas. Comienza a discernir la verdad por sí mismo. Y esto amenaza cualquier estructura basada en el miedo y la obediencia ciega. Y quien piense que esto ya es cosa del pasado se equivoca. Puede que la prohibición oficial haya caído, pero el legado de esa censura sigue vivo. ¿Cuántas personas hoy todavía creen que no pueden leer la Biblia por sí solas? ¿Cuántos piensan que solo el sacerdote, el teólogo o el líder religioso es capaz de interpretar correctamente el texto sagrado? ¿Cuántos se sienten culpables por cuestionar, por investigar, por estudiar en profundidad? Esto no es una coincidencia, es una mentalidad programada, un legado inconsciente de siglos de censura religiosa. Y el resultado de esto es una generación que vive una fe infantilizada, dependiente de los demás, atada a rituales y fórmulas, pero sin una relación personal con el Padre. Y esto es exactamente lo contrario de lo que Jesús vino a restaurar, porque cuando Jesús vino restauró el acceso directo, rompió el velo del templo, nos ha dado entrada gratuita ante el trono de la gracia. Dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Pero todo esto solo es posible cuando tenemos acceso a la palabra, cuando podamos leerlo, meditarlo, vivirlo, cuando deja de ser un libro lejano y se convierte en alimento diario del alma. Y es por eso que la lucha por el acceso a la Biblia fue una lucha espiritual, porque el enemigo sabe que una persona con la palabra viva en su corazón es una amenaza para el sistema, una amenaza a las mentiras, una amenaza a la religión muerta, porque donde hay palabra, hay luz, y donde hay luz, la oscuridad no puede resistir. Hoy tienes acceso a la Biblia en varias versiones, formatos e idiomas. Puedes leerlo en tu celular, escucharlo en tus audífonos, o accede a él de forma gratuita a través de Internet. Pero la pregunta es, ¿estás aprovechando esta libertad? ¿O todavía vives bajo el peso de la mentalidad de que la Biblia no es para ti? ¿Que no eres lo suficientemente espiritual para entenderlo? Esta mentalidad debe desaparecer, porque Dios quiere hablar contigo directamente. Él quiere que profundices en las Escrituras. Él quiere que lo conozcas no de oídas, sino por experiencia personal. Y si esta parte del vídeo despertó en ti la conciencia de que estás privado, desde hace mucho tiempo, de la palabra que libera, quiero que dejes aquí en los comentarios una frase de liberación. Escribe: «La Biblia es mi herencia espiritual», o «Nadie me impedirá saber la verdad». Estas frases no son solo simbólicas, son actos de posicionamiento. Eres tú diciéndole al mundo espiritual: «Elijo la luz, elijo la verdad». Ahora que comprendes cómo se prohibió la lectura de la Biblia y por qué se mantuvo a millones de personas alejadas de la verdad durante siglos, debemos hablar sobre una de las armas más poderosas que el sistema religioso usó, y todavía usa, para mantener a la gente sumisa, silenciosa y espiritualmente controlada.
El miedo. Sí, el miedo. Un miedo cuidadosamente plantado, cultivado y regado con rituales, discursos ardientes e imágenes construidas de un Dios que, en lugar de liberar, oprime. Un Dios que vela por cada pensamiento esperando el momento oportuno para castigar. Un Dios vengativo, distante, enojado, que parece más un juez cruel que un padre amoroso. Y este retrato deformado del Creador fue precisamente lo que moldeó la fe de generaciones enteras. Detrás de muchas liturgias, predicaciones y prácticas religiosas, hay una estructura emocional construida sobre el terror del infierno, la condenación eterna, la culpa que paraliza y el castigo que nunca cesa. Y todo esto, por mucho que se presente como cuidado del alma, en realidad tiene un único propósito: el control. El miedo siempre ha sido un instrumento eficaz para controlar las mentes, y cuando este miedo se utiliza en nombre de Dios se vuelve aún más destructivo, porque se confunde con la espiritualidad. Pero la verdad es que el miedo nunca ha sido el método del Espíritu de Dios. Nunca. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. La figura de un Dios vengador, dispuesto a condenar el más mínimo error, se ha construido cuidadosamente a lo largo de los siglos, y esta imagen, repetida una y otra vez en los púlpitos, en los catecismos y en las confesiones, generó una cultura de obediencia ciega, una cultura basada no en el amor, sino en el pánico. ¿Cuántas veces has escuchado eso de Dios te castigará? ¿Que esto es pecado mortal y arderás en el infierno? ¿Ese Dios lo ve todo y os juzgará severamente? La repetición de esta narrativa no es aleatoria, ella es estratégica, porque un alma asustada no cuestiona, un alma temerosa se somete, y más que eso, un alma temerosa busca desesperadamente un mediador, alguien que la salve de la furia divina. Aquí es donde el sistema se fortalece, porque al promover la imagen de un Dios que castiga, el sistema se presenta como el único refugio. Él crea la enfermedad, el miedo, y luego ofrece la medicina, el ritual, el sacramento, la penitencia, la absolución humana. La religión llega a ser vista como un escudo contra Dios mismo. Pero pensad conmigo, ¿qué clase de fe es esta en la que el hombre necesita protegerse de su Creador? ¿Dónde está el amor en eso? La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae consigo castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. Esta frase debería ser suficiente para deconstruir toda una teología basada en el miedo. El Dios verdadero no manipula mediante el terror. Él se transforma a través del amor, pero esta verdad no se ha enfatizado adecuadamente, porque el amor libera, pero el miedo sostiene, y el sistema necesita gente en prisión para seguir existiendo. Durante siglos, el infierno se presentó como la consecuencia inevitable de cualquier error, incluso el más humano e involuntario. A la gente se le enseñó a tener miedo incluso de sus propios pensamientos. El sentimiento de culpa fue alimentado por discursos que colocaban al individuo constantemente en deuda con Dios. Una deuda que, según la tradición, solo podría saldarse mediante la intermediación de la Iglesia. Y ahí es donde vuelve a entrar el control. La salvación, que en la Biblia es un don gratuito a través de la fe, se ha convertido en moneda de cambio, y el miedo al infierno se convirtió en un negocio. Se vendieron indulgencias. Se comercializaron misas del séptimo día. La gente pagaba para evitar que sus seres queridos sufrieran en el purgatorio. Se imponían confesiones obligatorias como forma de garantizar que la persona no morir en estado de pecado. La relación con Dios se convirtió en una lógica de miedo y castigo. Todo esto se estructura en torno a una imagen distorsionada del Creador. Pero la pregunta que debemos hacernos ¿es esta la imagen de Dios que Jesús reveló? ¿Vino Cristo al mundo para reforzar el miedo o para destruir este sistema? Basta con mirar la forma en que Jesús trató a los pecadores. No los abrumó con la culpa, los liberó con gracia, no lo condenó,
invitó a la transformación, no gritó juicios de destrucción, ofreció nuevos comienzos. La mujer sorprendida en adulterio, por ejemplo, estaba ante un público dispuesta a apedrearla, y él, el único que tendría derecho a juzgarla, dijo: «Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más». Juan 8:11. Esto no es connivencia con el pecado. Esta es la libertad de la culpa. El sistema, sin embargo, prefirió mantener a las personas en la base de la amenaza. Y hasta el día de hoy, esto sucede. ¿Cuántas iglesias predican todavía más sobre el infierno que sobre el reino de Dios? ¿Cuántos todavía utilizan la figura del diablo como principal herramienta de evangelización? ¿Cuántos todavía insisten en que el creyente necesita caminar por la cuerda floja para evitar la condenación, en lugar de ser transformado por el amor? Esto es miedo disfrazado de celo. Esta es una prisión disfrazada de santidad. Pero el Espíritu de Dios no actúa así. Convence del pecado, sí, pero también revela la justicia y guía hacia la verdad. Él no atormenta. Él da la bienvenida. No amenaza. Se transforma. Necesitamos exponer claramente esta mentira. Dios no está sentado en un trono con una piedra en la mano lista para aplastarte. Está con los brazos abiertos, llamando a una relación viva, sincera y transformadora. Pero mientras tengas miedo de Él, nunca te acercarás más. El miedo bloquea, el miedo paraliza, y quizás este sea tu caso. Tal vez creciste escuchando que Dios te amaría si fueras lo suficientemente bueno, que solo serías aceptado si confesaras cada pecado en detalle, que vivirías con culpa si no hicieras los rituales. Pero hoy te enfrentas a una verdad que puede hacerte libre. No fuiste creado para vivir con temor de tu Creador. Fuiste creado para vivir con Él, en intimidad, en libertad, en amor. Sí, Dios es justo. Sí, Él juzga. Pero el juicio de Dios es diferente al de los hombres. Juzga basándose en la verdad, no en las apariencias. Él busca el corazón, y no se alegra de la condenación de nadie. La Biblia dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esto no encaja con la imagen de un verdugo, sino de un padre que llama con amor. Y cuando empiezas a entender esto, todo cambia. La fe deja de ser prisión y se convierte en fuga. La vida espiritual deja de ser un campo minado y se convierte en camino de comunión. Y lo más importante, empiezas a liberarte de la manipulación religiosa. Porque una vez que el miedo desaparece, el sistema pierde su fuerza. Y luego, finalmente, podrás ver a Dios tal como Él realmente es. Si esta palabra te habló, si tocó áreas heridas de tu alma, si expuso miedos que ni siquiera sabías que te controlaban, quiero que escribas aquí en los comentarios: «Quiero ser liberado del miedo religioso», o «El amor perfecto echa fuera todo miedo». Estas palabras son semillas proféticas. Rompen cadenas invisibles. Y como siempre, oraremos por ti, por cada comentario. Aquí no solo estamos hablando, estamos intercediendo por una liberación real. Después de profundizar en la forma en que se utilizó el miedo como herramienta de control, ahora toca mirar lo que más intentaron ocultar: ¿quién es Dios realmente? Porque mientras el sistema religioso invirtió siglos construyendo un retrato de un Dios lejano, punitivo, condicionado por méritos, rituales e intermediarios, Jesús vino a revelar todo lo contrario. Jesús no solo habló de Dios, Él lo encarnó, y en cada gesto, palabra, milagro y enfrentamiento, expuso la mentira más grande de todas: que Dios está lejos, porque la verdad es que Dios está más cerca de lo que nos enseñaron. La religión decía: primero debes purificarte. Jesús dijo: ven como eres. La religión decía: solo puedes acercarte si obedeces todas las reglas. Jesús dijo: yo soy el camino. La religión decía: Dios es inaccesible. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Esta frase, aparentemente sencilla, tiene un peso explosivo, porque al decir que Él y el Padre son uno, Jesús derrumba toda estructura que intenta separar al hombre de Dios. Se presenta como puente, como rostro visible de lo invisible, como expresión exacta del carácter divino. En otras palabras, todo lo que es Jesús, lo es el Padre, y eso lo cambia todo. Jesús tocó a los leprosos, abrazó a los pecadores, se sentó con los rechazados,
Perdonó incluso antes de que le pidieran perdón. No se escondió detrás de muros religiosos. No requirió perfección para manifestarse. No puso obstáculos entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. Al contrario, Él destruyó estos obstáculos uno por uno. Expuso la hipocresía de las personas religiosas, reveló la dureza de que creían saberlo todo, y liberaron a los humildes de la opresión. Y lo más impresionante es que Jesús hizo todo esto sin necesitar el templo, sin necesitar los rituales, sin necesitar las vestiduras sacerdotales. Caminó por las calles, enseñó en las plazas, lloró con los afligidos, sonrió con los quebrantados. Lo sagrado estaba en la vida cotidiana. Lo divino estaba en cada toque, en cada gesto, en cada mirada de compasión. Esto fue un escándalo para la religión en ese momento, y sigue siéndolo hoy, porque el Dios verdadero revelado por Jesús no cabe dentro de los muros de la institución, no está atado a los sacramentos, no se limita al altar. Él es espíritu, Él es vida, Él es libertad, y por eso Jesús dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto socava los fundamentos de toda religión basada en formas. No se trata de lugar, no se trata de rituales, se trata de espíritu y verdad, se trata de una conexión real. Y cuando Jesús dice en Lucas 17:21 que el reino de Dios está dentro de vosotros, da la clave que muchos quieren ocultar hasta el día de hoy. El reino no está en altares de oro, no está en las procesiones, no está en las velas, en las imágenes, en los muros sagrados. El reino está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo aquel que desee vivir en comunión con el Creador. Pero el sistema religioso no puede permitir que esta revelación se difunda, porque un pueblo consciente de que el reino está dentro de él, ya no necesita control externo, ya no depende de liderazgos autoritarios, doctrinas manipuladoras, miedo o pactos espirituales. Un pueblo que comprende que lleva dentro de sí el reino, se convierte en un pueblo libre. Y la libertad siempre ha sido la mayor pesadilla de la religión institucionalizada. Jesús enfrentó este sistema. Él dijo, ustedes anulan la palabra de Dios debido a sus tradiciones. Mateo 15:6. Miró a los ojos de los maestros de la ley y dijo, ay de vosotros que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que intentan entrar. Mateo 23:13. Jesús no estaba en guerra con el pueblo, estaba en guerra con el sistema que impedía que la gente viera al Padre como realmente es, y la verdad es que este sistema sigue funcionando. Simplemente se cambió de ropa. Hoy viene disfrazada de piedad, de tradición, de doctrina correcta, pero los frutos son los mismos: culpa, miedo, control, distanciamiento de Dios. Y la misión de Jesús, ayer y hoy, sigue siendo revelar al Padre, el verdadero Padre, el que no está esperando tu caída para castigarte, sino tu entrega para abrazarte. Por eso, cuando miramos a Jesús, vemos al Dios del que nunca nos hablaron, un Dios cercano, accesible, lleno de gracia, de justicia, de compasión, un Dios que no necesita un confesionario para escucharte, sino un corazón sincero, un Dios que no exige que compres su perdón, sino que simplemente creas, un Dios que no impone barreras, las elimina. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios Censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Y la mayor prueba de ello es la cruz, porque en la cruz el velo se rasgó, la separación fue anulada, el acceso ha sido restablecido, y sin embargo, muchos todavía viven como si el velo estuviera intacto. ¿Por qué? Porque la religión les enseñó a vivir con temor de Dios en lugar de vivir con Él. Porque, incluso con el velo rasgado, crearon nuevos velos. Velos de doctrina, de tradición, de jerarquía. Pero el verdadero evangelio es simple y profundo al mismo tiempo. El Dios que creó los cielos y la tierra quiere habitar en vosotros. No en una imagen, no en un tabernáculo, no en una liturgia, dentro de ti.
Y esto es tan poderoso que muchos no lo soportan. Porque si esto es cierto, y lo es, entonces toda la estructura de la mediación religiosa se desmorona. Si el reino está dentro, nadie más tiene derecho a decir que estás lejos. No es necesario pedirle permiso a nadie para orar. No necesitas intercesores humanos para ser escuchado. No es necesario seguir un guión fijo para ser aceptado. Solo necesitas abrir tu corazón. Reconoce la verdad y permite que Jesús te revele al Padre directamente, porque para eso vino. Y todo lo que el sistema intentó ocultar, llegó a exponer con luz. Quizás ahora estés sintiendo algo diferente, una presencia que no puedes explicar, un calor en el pecho, una conciencia que se expandió. Este es el Espíritu, este es el reino dentro de ti. No lo ignores, no tengas miedo, solo responde. Y si sientes que estás viendo al Dios verdadero por primera vez, no al que te enseñaron a temer, sino al que Él te invita a amar, entonces estás comenzando a vivir lo que Jesús vino a ofrecer. Y si esta revelación tocó tu corazón, si abrió tu visión espiritual, si frente a las imágenes distorsionadas que cargaste desde pequeño, quiero que escribas aquí en los comentarios una frase de posicionamiento espiritual. Podría ser: el reino está dentro de mí, o Jesús me reveló al Dios verdadero, o incluso, yo y el Padre somos uno en Cristo. Escribe con fe, escribe con intencionalidad. Tus palabras tienen poder. Y aquí detrás de escena, como siempre, oraremos por cada persona que hable. Ahora que has llegado hasta aquí, después de todo lo que te hemos revelado, la pregunta que resuena en tu mente, tal vez con más intensidad que nunca, es inevitable. ¿Ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? Porque ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes fingir que esta información no te afectó. Se descorrió el telón. Se enfrentó la ilusión religiosa. La imagen distorsionada de Dios se está desmoronando en presencia del verdadero Padre revelado por Jesús. Y es en este punto del vídeo cuando todo cambia, porque este no es un contenido más para que veas, disfrutes y sigas con tu vida. Este es un llamado, un clímax espiritual, un punto de inflexión, un momento que puede marcar el comienzo de un nuevo viaje o la extensión de una prisión que quizás ni siquiera sabías que vivías. Hoy es necesario elegir. Sí, elige. Y no me refiero a cambiar de iglesia, ni a adoptar una nueva doctrina, ni a seguir otra tradición más. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de romper con el sistema religioso que te enseñó a vivir con temor de Dios y comenzar una búsqueda verdadera, personal y directa del Dios vivo que Jesús vino a revelar. Y eso requiere coraje, porque es mucho más fácil permanecer dentro de la zona de confort espiritual. Es más cómodo repetir lo que te enseñaron, obedecer sin cuestionar, fingir que todo está bien solo porque todo el mundo siempre lo ha hecho así. Pero escuche con atención. Dios no busca personas que repitan doctrina. Él busca hijos e hijas que lo conozcan en espíritu y en verdad. No quiere seguidores de las reglas. Quiere relaciones profundas, verdaderas e intensas. Pero este tipo de relación no nace dentro de una prisión religiosa. Solo nace cuando eliges la verdad, aunque te cueste todo, incluso si te quita del camino, incluso si te hace caminar por caminos más estrechos. El mismo Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Negarse a sí mismo, aquí, es también negar lo que colocaron en ustedes, lo que les enseñaron sin vida, sin poder, sin revelación. Es dejar de lado la idea de que Dios solo habita en el templo, que solo habla a través de autoridades humanas, que eres demasiado indigno para conocerlo por ti mismo. No más vivir basado en legados de engaño. Estás llamado a vivir espiritualmente. Fuiste llamado a ser un templo viviente. Estáis llamados a dejaros guiar por el Espíritu Santo, no por los hombres. Fuisteis llamados a ver con vuestros propios ojos, a oír con vuestros propios oídos, a sentir la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios. Pero para ello tendrás que tomar una decisión clara. Tendrás que romper con el sistema mental que aún te frena. Y sé que esta elección es difícil, porque no se trata solo de ideas, sino de vínculos, recuerdos, lazos familiares,
amigos que comparten la misma fe institucional. Sé que no es fácil, pero también sé que cuando eliges la verdad, el cielo se mueve a tu favor, y no hay nada más liberador que vivir alineado con la verdad que arde en nuestro interior. Ahora te enfrentas a dos caminos. La primera es continuar como siempre has vivido. Sigue escuchando lo que siempre has oído. Sigue creyendo en lo que siempre has creído, incluso si ahora, en el fondo, ya sabes que algo anda mal. Continúe repitiendo las mismas frases ya hechas, escondiéndose detrás de las mismas oraciones memorizadas, frecuentando los mismos lugares donde Dios parece cada vez más distante. Este es el camino del cumplimiento, el camino ancho, el camino seguro, pero muerto. El segundo camino es el de la verdad, y este es el más estrecho. Te sacará de tu comodidad, te hará cuestionar y tal vez incluso criticar, pero Él os llevará directo al corazón del Padre. Este camino exige renuncia, exige búsqueda, exige hambre, pero Él también te devuelve la verdadera comunión con Dios, el Dios que habita dentro, el Dios que habla, el Dios que no se esconde, y la elección entre estos dos caminos no puede posponerse para más adelante, porque ahora lo sabes, y saber trae responsabilidad. Ya no estás en la oscuridad, la luz ya ha empezado a brillar. Puedes intentar cerrar los ojos, pero la verdad seguirá llamándote, seguirá molestándote, seguirá tocando la puerta de tu corazón hasta que digas que sí. Y cuando dices que sí, comienza el proceso. Un proceso de limpieza, de deconstrucción, de curación, de reconstrucción espiritual. Y este proceso duele, pero salva, se despierta, se quita el velo, derriba los ídolos, Él expulsa la culpa. Él rompe el corrientes de religión y os hace ver, por primera vez, claramente el rostro del Padre. No puedo tomar esa decisión por ti, solo puedo mostrarte la verdad, llevarte a la puerta. Pero eres tú quien necesita girar la llave. Eres tú quien necesita decir, no más. Eres tú quien necesita declarar, ya no acepto vivir atrapado en una fe sin vida, porque nadie lo va a hacer por ti, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el líder espiritual. Esta decisión es tuya, y tiene que ser ahora. Así que escúchenme atentamente. Dejen de vivir en temor de Dios. Deja de esconderte de Él. Deja de buscar solo la aprobación de los hombres. Deja de pensar que necesitas ser perfecto para acercarte. Jesús no vino a llamar a los perfectos. Vino a llamar a los que tienen sed. Y si tienes sed, entonces Él está listo para revelarte al Padre, el verdadero, lo que te ha estado oculto durante siglos, lo que ha sido distorsionado por doctrinas y tradiciones, lo que fue enterrado por intereses religiosos, pero ahora se está revelando. Sí, se está revelando ahora, dentro de ti, en este preciso momento, porque si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior ya ha empezado a despertar. El Espíritu Santo ya está actuando, ya está soplando sobre los huesos secos de tu alma. Ya estáis rompiendo las cadenas que os pusieron la religión, la culpa, el miedo, la vergüenza, y ahora todo depende de cómo respondas. Entonces te pregunto, ¿estás preparado para esta verdad? ¿Estás listo para vivir una fe que no se base en lo que te enseñaron, sino en lo que el Espíritu te testifica? ¿Estás listo para conocer a Dios no de oídas, sino mediante la experiencia vivida? ¿Estás listo para romper con todo lo que te impide vivir el reino que está dentro de ti? Si la respuesta es afirmativa, dígalo, aquí mismo, en los comentarios. Escribe con fe. Escribir como un acto espiritual. Escribe como quien rompe el error. Puedes escribir, yo elijo la verdad. Quiero al Dios revelado por Jesús. Ya no vivo más según la religión. Ahora vivo según la revelación. Escribe lo que arde en tu corazón. Y como siempre, oraremos por ti. Te cubriremos espiritualmente, porque este canal no es solo un canal de información. Es un punto de encuentro para personas que están despertando a la verdad que libera. Si aún no has hecho clic en el botón me gusta, hazlo ahora. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas que están atrapadas y necesitan escuchar esta palabra. Suscríbete al canal. Activa la campana, porque lo que viene después es aún más profundo. En el siguiente video, le mostraremos cómo el Espíritu Santo fue silenciado dentro de la estructura religiosa
¿Y por qué esto le impidió escuchar la voz de Dios con claridad?